Bueno, estimados instructores, continuando aquí con el proceso de investigación, vamos a recordar que hemos trabajado hasta el momento. En la sesión pasada estábamos trabajando en la fase de planeación, donde hablábamos acerca de las estrategias de acción. Dentro de esta fase habíamos dado unas pautas de cómo hacer la respectiva categorización de esas estrategias de acción y finalmente terminar determinando con qué estrategia de acción nos íbamos a quedar. Retomando el ejemplo sobre el que he venido trabajando, la estrategia de acción con la que yo me quedé corresponde al refuerzo motivacional en el aula. De acuerdo a esa estrategia, determiné varias acciones a realizar. Dentro de estas estaba el decálogo de actividades que permita a los alumnos experimentar el éxito, los refuerzos positivos tanto de manera verbal como actitudinalmente, las pausas activas de automotivación, los estandartes con iconos motivadores para reconocer el logro y la baraja para fomentar el logro. De acuerdo a esta estrategia, la siguiente evidencia que había que trabajar era definir cuál iba a ser mi plan de acción. Previamente a la elaboración de ese plan de acción, les presenté dos formas de hacer la evaluación de esas alternativas de solución. Una de manera cualitativa y otra de manera cuantitativa, donde usted allí determinaba una escala de valoración y de acuerdo a unos criterios, miraba cuál sería la estrategia que tendría mayor pertinencia y alcance en este caso de la especialización. De acuerdo a esto, entonces entraban a hacer la planeación de esa acción pedagógica con el formato que se subió en la plataforma de Territorium en Excel, donde está una columna que está la acción general y una segunda columna que habla acerca de las actividades y tareas, quienes van a ser los responsables de realizar esas tareas, cómo se harían y en caso de que se presentara algún obstáculo, qué acciones tendrían ustedes de contingencia o para resolver y dar solución a esas situaciones. Finalmente, dentro de la matriz determinarían los tiempos de ejecución de ese plan de acción, teniendo presente que durante este mes de noviembre nos encontramos en la realización de ese plan de acción para recoger unos datos y analizar el impacto que tiene esta acción pedagógica de acuerdo a lo que ustedes planearon en esa solución. Bueno, continuando con ello, en este momento ya nos encontramos en la fase de ejecución. Durante lo que ha sido el mes de octubre y noviembre, ya ustedes o varios de los grupos están en ese proceso de la ejecución de la acción pedagógica. Después de haber hecho esa ejecución de la acción, entraremos a hacer la recolección de la información para evaluar el impacto que tuvo la acción pedagógica. Para hacer esa recolección, previamente han determinado cuál es la técnica y los instrumentos que van a emplear. Finalmente, harán un análisis de esa información y llegarán a unas conclusiones y recomendaciones. Ese análisis puede ser cualitativo o cuantitativo, depende del instrumento que ustedes hayan diseñado. Vamos a hablar un poco de lo que es la ejecución, un poco acerca de la ejecución de la acción pedagógica. Recordemos que ustedes hicieron allí un planteamiento de posibles soluciones. De acuerdo a esas soluciones, pues lo que van a hacer es enfocarse en la planeación pedagógica que tienen con la ficha del programa de formación con el que actualmente se encuentran orientando. Y a partir de esto, hacer una planeación de una sesión de formación. Puede ser una o pueden ser 2, 3 o 4 sesiones de formación donde usted pueda ejecutar
esas estrategias de acción que considera que posiblemente van a ayudar a solucionar el problema planteado. Recordemos que dentro del plan de sesión de formación existen unos elementos que son claves y que se deben tener en cuenta. Primero, cuando yo hago la planeación de la sesión de formación, tengo que tener claro dos objetivos en este caso. Uno, que corresponde al objetivo del logro del aprendizaje de los resultados del proceso de formación de acuerdo al programa de formación que usted se encuentra orientando. Y el segundo objetivo tiene que ver con la intención que yo quiero lograr a través de mi proceso de investigación. Lo segundo que tenemos presente es que todo proceso de formación tiene unos momentos, una parte introductoria, una parte donde yo desarrollo ya todo el tema y finalmente unas conclusiones. Entonces tengo que dentro de esa planeación determinar cuáles son esos 3 momentos, qué contenidos voy a orientar en cada uno de esos momentos y cuáles serían los tiempos para desarrollar lo que tengo planeado. Tenemos otro cuarto aspecto que es el más importante en este caso del ejemplo o del ejercicio de lo que es la investigación-acción. Allí voy a trabajar las estrategias metodológicas que van a tener dos enfoques. Uno, las estrategias metodológicas que voy a emplear para permitir el logro del aprendizaje durante mi sesión de formación o durante mis sesiones de formación. Y la otra son las estrategias metodológicas que voy a emplear para demostrar o para soportar la ruta de cómo voy a llevar a cabo la solución de ese problema que identifiqué. Entonces, aquí es importante también tener claro cuáles van a ser esas estrategias que yo voy a emplear. Finalmente, tengo que determinar cuáles son esos recursos que necesito tanto para el desarrollo de esas estrategias metodológicas para el logro del aprendizaje como las estrategias metodológicas que van a permitir resolver parte del planteamiento del problema. Por último, pues los criterios de desempeño, los criterios de evaluación que usted va a emplear para evaluar si se logró los objetivos planteados en la sesión. Estos son algunos de los aspectos que quería recordarles para tener en cuenta en el momento de la planeación de su sesión de formación, partiendo de la planeación pedagógica, que es algo que ustedes previamente han hecho para llevar a cabo esta investigación. Cuando se ha llevado a cabo este proceso, entonces, o paralelo a este proceso, ustedes estarán aplicando unas técnicas y unos instrumentos que son los que van a permitir recoger la información del impacto de la acción pedagógica, ¿sí? Esos instrumentos previamente ya también determinaron cuáles iban a ser y los diseñaron, y en ese mismo espacio de la sesión de formación los aplicarán. Una vez que se han aplicado, tendrán ya la información para entrar a analizarla y de acuerdo a los resultados obtenidos en ese análisis, vamos a llegar a unas conclusiones, algunas recomendaciones donde lo que se va a hacer es una relación de esos hallazgos con la pregunta de investigación, con los objetivos y con el marco teórico planteado en la investigación. Siguiendo con el ejemplo que les he venido presentando durante estos videos, recordemos que mi problema de investigación-acción está enfocado hacia la parte de la motivación. Por lo tanto, las estrategias metodológicas que voy a emplear y que les voy a presentar, de acuerdo a las estrategias de acción que yo les trabajé en la fase de planeación, tienen que ver cómo mantener la motivación de los aprendices y de esa forma mirar cómo lograr que tengan un buen rendimiento o un buen desempeño durante las sesiones de formación. De acuerdo a esos planteamientos, tengo una primera estrategia que corresponde a los refuerzos positivos
a través de frases verbales durante las sesiones de formación. Esos refuerzos están orientados a 4 categorías. Cuando yo percibo que el estudiante tiene la intención de hacer el intento y de participar, entonces utilizaré una serie de frases para estimular esos intentos. Otra que tiene que ver con la parte de la solidaridad dentro del mismo equipo de trabajo. Otro que tenga que ver de pronto con el llamado de atención, pero que este llamado de atención no se convierta en un refuerzo negativo, sino más bien en un refuerzo positivo. Y otros que tienen que ver con los refuerzos relacionados a la estimulación y a la felicitación al logro. Entonces aquí les presento algunas de las frases que, de acuerdo a mi planeación, podría estar empleando. Entonces, en el caso de una felicitación, le podría estar diciendo al aprendiz, lo estás haciendo muy bien, así se hace, te felicito, estupendo, felicitaciones por tu trabajo. Si hablara en temas de solidaridad, le podría estar diciendo, tú puedes, intenta lo que yo te ayudo, ¿sí? No fue fácil, pero lo lograste, tu actitud es lo más importante. En un llamado de atención, entonces podría decir, todo lo que has querido tener está al otro lado del miedo, entonces inténtalo, no te preocupes. Entre otras frases de las que aquí les presento. Una segunda estrategia que les presentaba como solución era hacer o emplear esas mismas frases, pero a través de una representación gráfica donde yo le pueda hacer entrega de una de estas tarjetas al aprendiz cuando él tiene algún tipo de participación. Entonces le puedo estar diciendo, lo estás haciendo muy bien. Entonces, en vez de decirlo de manera verbal, puedo estarle entregando esa ficha y esto se convertiría como un estímulo. Inténtalo. Si no resulta, lo intentaremos de nuevo. Inténtalo, falla y aprende. No temas, yo te ayudo. Son algunos de los ejemplos de esta segunda estrategia. Tenemos una tercera estrategia que corresponde a los refuerzos positivos actitudinales y corporales que yo puedo emplear como otra estrategia de comunicación, donde puedo lograr conexión, puedo lograr confianza y también darle a conocer al estudiante que hay cierta aceptación y que las cosas las está haciendo bien. Entonces son estas algunas de las expresiones que yo podría estar empleando con mis aprendices. Tenemos otra estrategia que corresponde a las pausas activas. Hablábamos de la automotivación. Entonces son una serie de actividades, de retos que van a aportarle también para que él se automotive, para hacer esa pausa, para que descanse, para que se estimule, para que se divierta, para que sienta la necesidad de pronto de establecerse retos, de competir con el otro. Entonces, estas son algunas de las propuestas: el baile de la cebolla, el puente de la confianza, el tiburón león, el juego del opuesto, el juego del caramelo, ocupa tu lugar, la ensalada de frutas. Son pausas que puedo realizar en periodos de entre 3 y 5 minutos y que permiten también hacer una activación cognitiva y al mismo tiempo generar algo de descanso para que durante el proceso de formación no sea rutinario o monótono. Otra corresponde a los estandartes con iconos motivadores para reconocer el logro. Dentro de estos estoy haciendo referencia a representación de emoticones en un formato de un octavo de pliego que son otra forma de reconocer públicamente los logros o las dificultades del estudiante. Entonces aquí les presento una que te invito a sonreír, correcto, me sorprendes, au, vuelve a intentar. Hay un no, pero no rotundo, sino sé que tú sabes tu respuesta, como diciéndole, esfuérzate, recuerda un poco más, ¿sí?
ante un logro, un visto bueno, una copa de aprobación. Entonces, y hablábamos del decálogo de las actividades para experimentar el éxito. Entonces, aquí son otro tipo de actividades que están relacionadas con el logro del aprendizaje y yo puedo emplearlas para evaluar, para recordar, para darle apertura a un tema. Entonces puede hacer a través de un concéntrese, un juego de preguntas, un crucigrama, un retos de conocimiento, 30 segundos para ganar, ejercicios de relacionar, una ruleta de premios, un escape room. Y ya de acuerdo a esas acciones que yo planteé, paralelamente ustedes ya habrán determinado cuál fue la técnica y estarán aplicando el instrumento de recolección de información. Cuando ya esté esta información levantada, entraremos a hacer el análisis y de acuerdo a ese análisis, pues ya habíamos hablado que se determinarán las conclusiones y se determinará las recomendaciones. Hablábamos que, o de acuerdo a la lectura que se les propuso, hablábamos que una técnica es la forma como se va a abordar el objeto de estudio para recoger información en una investigación. Existen, de acuerdo a la lectura, tenemos 4 grandes categorías de técnicas y dentro de estas técnicas tenemos una variedad de instrumentos que podríamos trabajar. Entonces, tenemos las técnicas basadas en la observación. Se puede hacer la observación participante cuando el observador está dentro del escenario, dentro del contexto de la investigación. Las notas de campo, a través de un registro, se puede hacer esa observación y todas las anotaciones de lo que se observa, o se puede determinar también, hay unas categorías de lo que yo quiero observar. El diario del investigador, que se relaciona un poco más con el tema de las notas de campo, y los registros anecdóticos. Tenemos las técnicas basadas en la conversación. Entonces, dentro de las técnicas de la conversación tenemos el cuestionario, la entrevista y los grupos de discusión o los grupos focales. En los análisis de documentos tenemos documentos oficiales, tenemos documentos personales y diarios que son los que se pudieran tener para hacer una lectura de allí, es abstraer información de esa misma recolección de información. Las técnicas basadas en medios audiovisuales, entonces tenemos la fotografía, las grabaciones de video y las grabaciones en audio. De acuerdo a esto, ustedes tenían que elaborar un cuadrito y allí determinar cuáles eran como las ventajas y desventajas que tenía cada una de estas técnicas. Independientemente de las técnicas, pues aquí una vez se elijan, entramos a hacer el diseño del instrumento. El instrumento es el que me permite recolectar los datos y ese instrumento, recuerden que se construye basado y fundamentado en lo que yo voy a sustentar mi investigación, es decir, basado en lo que se plantea en el marco teórico de la investigación. ¿Qué instrumentos podría entrar a diseñar? Unas fichas de registro, unas listas de chequeo, una libreta de 2 diarios de campo, podría ser test, esos test podrían tener escalas descriptivas, numéricas, gráficas, la formulación de preguntas abiertas, cerradas, de escalonadas, de clasificación y de categorización a través de pronto de un cuestionario. Podría ser algún tipo de prueba de conocimiento, un formulario, un guión para realizar una entrevista, bien sea personal o a través de un grupo focal, y emplear algunos otros formatos que me permitan recoger esa información. Entonces, esto es básicamente lo que corresponde a la fase de ejecución y que nos encontramos realizando en este momento. Muchas gracias.